muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy, bueno, pues iniciamos el encuentro virtual de Fomento al Libro y la Lectura, Leerte Cerca, con esta actividad maravillosa en la que agradecemos la presencia de las dos grandes mujeres que nos acompañan. Es una conferencia y un diálogo que se llama De Pasiones e Historias, Mujeres a la Buena Suerte. Les comento que, bueno, pues nos estamos de manteles largos porque pues nos acompaña en esta conferencia pues la maestra nada más y nada menos que la maestra Tere Vale y la maestra Rosa Montero desde Madrid. Maestra, muchísimas gracias. Maestra Tere, muchísimas gracias. Estamos de verdad muy emocionados, muy agradecidos. Agradezco la oportunidad de estar sin cubrebocas para que vean lo contento que estoy. Y les comento rápidamente, la maestra Tere Vale es psicóloga y antropóloga social, es especialista en temas de comunicación social y propaganda política, es comunicóloga con una amplia experiencia en radio, televisión y medios impresos, ha sido maestra universitaria y cuenta con diversas publicaciones periodísticas. Candidata al gobierno del Distrito Federal por el Partido Socialdemócrata en el 2000 y durante su candidatura participó en un número importante de debates. Tiene una larga trayectoria como periodista, es una experta en la cultura, no solamente de México, y maestra, pues queremos agradecerle. Al contrario, no deberías de presentarme, me da pena que me presentes enfrente de un mujerón como Rosa. Venga. Y por otra parte, bueno, tenemos a la maestra Rosa Montero, que es conocida por todos nosotros, muy admirada, una mujer increíble. Maestra Rosa, muchas gracias por su generosidad. Debimos vernos en abril de este año de manera presencial, pero esperemos que podamos hacerlo ahora que las condiciones mejoren. Les platico que la maestra Rosa Montero estudió periodismo y psicología mientras colaboraba con grupos de teatro independiente como Tábano y Canon. Ha publicado en varios medios de comunicación y desde 1976 trabaja en exclusiva para el periódico El País. En 1978 gana el Premio Mundo de Entrevistas y en 1980 el Premio Nacional de Periodismo para Reportajes y Artículos Literarios. Fue redactora jefe del suplemento dominical del País hasta 1981. Ha publicado novelas, cuentos y recopilaciones de entrevistas y artículos. Escribió los guiones de Media Naranja, que Televisión Española emitió en 1986, y en 1997 ganó el primer premio Primavera de novela por La hija del caníbal. Pero además es ídolo de muchos de nosotros. Bienvenida, maestra Rosa. Gracias. Quiero agradecer a todos los que nos están escuchando. Yo voy a desaparecer de cámara porque realmente quien debe de hablar y a quien debemos disfrutar es a la maestra Rosa Montero y a la maestra Tere Vale. Iniciamos con esta actividad el encuentro literario virtual de Fomento al Libro y la Lectura, Leerte Cerca, que organiza el gobierno de Coahuila y la Secretaría de Cultura Federal. Muchísimas gracias, bienvenidas. Gracias, Salvador. Gracias, y gracias por la oportunidad que me dan de pues tener este gran honor de platicar con Rosa Montero. Yo les quiero decir que yo conocí a Rosa, no físicamente, hoy es la primera vez que nos vemos, aunque sea de manera virtual, pero la conocí por su espléndido trabajo en el periódico El País. Eran años pues muy complicados en el mundo, bueno, como casi siempre, y Rosa estaba surgiendo como una nueva voz, como una nueva joven periodista que hacía cosas verdaderamente extraordinarias. 2000 entrevistas, Rosa, en un momento de la transición española después de la dictadura de Franco. Yo sé cómo empezaste, pero quiero que lo compartas con nosotros. Cuéntame, ¿cómo decides, después de estar en el teatro, porque también Rosa fue actriz y es, llegar al periodismo? Fue todo, bueno, la verdad es que yo no tenía muy claro qué es lo que quería hacer, aparte de escribir ficción, porque como la mayoría de los novelistas empecé a escribir ficción de niña, ¿no? Los primeros cuentos los hice a los 5 años, mi madre los guardó y los echó, y eran de ratitas que hablaban, bueno, unos cuentos horrorosos, ¿no? Con dibujos de ratitas que eran completamente indistinguibles de cualquier burruño así. Y entonces escribía, tenía esa facilidad y me gustaba. Y luego me puse, sabía que tenía que trabajar en otra cosa, porque de la escritura creativa no se vive, ¿no? Y menos una mujer, y en aquella época no.
Entonces estudié psicología, que hemos estado hablando antes. Por cierto, debo decir, Tere, que estoy feliz de haberte conocido. Hemos conectado en 20 minutos antes, 10 minutos antes, y somos dos almas gemelas. Así es, Rosa, lo que es un privilegio para mí. Bueno, es que, además, déjame interrumpirte aquí. Rosa Montero dice que ella estudió psicología porque creía que estaba loca. Exacto. Pero ¿por qué? Yo fíjate que lo confirmé, Rosa, pero ¿por qué creías eso? Y sigue contándonos. Hombre, porque está claro, yo creía que estaba loca porque tenía ataques de ansiedad, crisis de ansiedad, pero críticas, quiero decir, las típicas de repente es ver efecto túnel, que la realidad se te aleja, de sentir un ataque de pánico espantoso, las piernas te tiemblan, no sabes a qué, luego ya sabes que es un ataque, en realidad es miedo a la muerte y otras cosas, pero fundamentalmente miedo a la muerte, pero en ese momento lo único que sientes es el pánico, ¿no? Esa caída y esa soledad absoluta que es el desequilibrio psíquico, que es en lo que consiste realmente el padecimiento psíquico, es la soledad absoluta. Y yo tuve esos, en mi época, como era de una clase social pues pobre, y en mi época pues no te llevaban a un psiquiatra ni para nada, ¿no? Entonces ni tomé, me lo pasé todo a pelo, no me tomé ni un ansiolítico, que viva la química, me parece estupendo poder tomárselo, pero yo lo pasé todo a pelo y estudié psicología para saber qué me pasaba, ¿no? Entonces, tuve una temporada de año y medio de ataques de esos a mis 16 años, otra a los 20 y otra a los 30 y nunca más he vuelto a tener, ¿no? Por varias razones. Y Sí. por eso también, pues, entraste en el mundo del teatro, Rosa, ¿o cómo No, es eso? me gustaba el teatro, hacía eso, bueno, hacía psicología, estudiaba periodismo porque pensé que sería, como me gustaba escribir, pues podía hacer periodismo siempre escrito porque era una facilidad. Hacía teatro porque me gustaba el teatro y porque en aquella época, que eran los años que yo llamo de la premuerte de Franco, los últimos años del franquismo, pues el mundo de los teatreros eran los más modernos, ¿no? Los más modernos que había, y vivían en comuna y eran... Entonces era muy divertido. Yo era una Oye, actriz pero tú eras hippie. hiper hippie, que es lo que te iba a decir. Bueno, en aquella época éramos hippies en España, pues ya 3 o 4, te puedo dar los nombres, creo, pero yo lo era, ¿no? Entonces, yo tenía muchas ideas, entonces podía ser estar en el teatro, la psicología, el periodismo. Era hippie y pensaba también como proyecto de vida pues irme a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y a vivir on the road, ¿no? A vivir on the road. Y si lo hubiera hecho, lo hicieron 2 amigos míos, y uno de ellos se murió de junkie, y luego no tuvieron muy buena suerte ninguno de los dos, ¿no? Pero bueno, yo si me hubiera ido a hacer esa vida de on the road, a lo mejor ahora sería camarera en Canberra, por ejemplo, ¿no? Ahora, te aseguro, Tere, que sería una camarera que escribe ficción, porque yo no puedo vivir sin escribir. Para mí escribir ficción forma parte de la estructura básica de mi vida, ¿no? Pero a ver, Rosa, llegas al país, empiezas a hacer entrevistas, has hecho más de 2000 entrevistas y ya estás harta de eso también, ¿no? Muy harta, hace mucho, pero antes de llegar al país empecé a trabajar pues porque necesitaba el dinero para vivir, y entonces la vida empecé a trabajar como periodista cuando estaba estudiando primero de periodismo, y ya entré en el periodismo y me decanté por ahí, ¿no? Y no me hice de actriz, no me fui a dar la vuelta. Y antes del país trabajé en sitios horrorosos, como al principio, cuando empiezas, haces cualquier cosa, ¿no? Boletín interno de Butano, que era una empresa de gas, o en una revista del Sindicato de Agricultura, hablando Oye, del pero mildiu. también escribías de radio y televisión. A ver, cuéntame de la época de Fotograma, La fotograma se como estuvo una muy bien. parte importante, ¿no? Mira, Cuéntame. en esa premuerte de Franco, en los últimos años del franquismo, de repente hubo una eclosión, hubo una separación entre el país real y el país oficial. El país oficial se estaba derrumbando, aunque el franquismo murió matando, ¿sabes? Pero se estaba derrumbando, y el país real vivía paralelo, ¿no? Al margen. Y entonces, en ese país real, en los últimos 3 o 4 años de la dictadura, empezaron a aparecer un montón de medios pues modernos que luchaban contra los límites de la censura. Uno de ellos, de los más modernos, era la revista Fotogramas, que era maravillosa. Sigue existiendo, pero ahora mensual y tal. Y en aquel entonces era semanal, y era una revista modernísima, rompedora, que realmente se arriesgaba todo el rato con la censura, y era sobre cine, pero en realidad pues hablabas de todo, ¿no? Y hablabas de la cultura y tal.
Y ahí yo trabajé muy feliz, la verdad, ahí hice muchísimas de las entrevistas y luego, pero eso todo fue antes de la muerte de Franco. Y El País empezó después de morir Franco. El País empezó al año siguiente de la Sí. muerte de Franco, ¿no? Entonces, como ya era conocida dentro de las redacciones como entrevistadora, pues de repente se les cayó una entrevista para el suplemento dominical y me pidieron que la hiciera y ahí empecé a entrar en El País y ya me quedé. Pero a ver, cuéntame eso, porque la primera entrevista que hace Rosa Montero es con Ana Belén. ¿Cómo fue que Para El de País, un día para otro la conseguiste? bueno, porque ya le había hecho 27 entrevistas en Fotogramas, nos conocíamos y era amable. Lo que pasa es que en el suplemento dominical se les cayó, tenían que sacar el suplemento dominical con una entrevista de las llamadas de personalidad, ya sabes, muy larga. Y de un día para otro me llama un amigo que ya había colaborado con él en otro medio y me dice, se nos ha caído la entrevista, ¿puedes hacernos una entrevista para mañana a las 2 de la tarde? Esto eran Qué horror. las 5 de la tarde del día anterior, ¿no? Y yo digo, ¿a quién? Y dice, a quien sea, quien sea, un personaje, quien sea, ¿no? Y digo, bueno, pues vale, ¿os vale Ana Belén, por ejemplo? Y dice, sí, la llamé y le dije lo que pasaba y me hizo el favor enorme de recibirme esa misma tarde, le hice la entrevista, la pasé, bueno, imagínate, tuve que dormir poquísimo, les di la entrevista al día siguiente y bueno, a partir de ahí empecé a colaborar con El País como entrevistadora y Oye, como... Rosa, antes de pasar a toda la parte de tus novelas, que es enorme y que tienes muchas cosas que contarnos, cuéntame un poquito de todas las entrevistas que has hecho. He oído anécdotas espeluznantes, por ejemplo, de la entrevista que le hiciste a Yasser Arafat, que me Sí, parece ese era un un monstruo. personaje, pero es aterrador todo lo que viviste. Bueno, a mí me dio mucho miedo. A ver, cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que le hice la entrevista antes de que volviera a los territorios ocupados, cuando estaba en Túnez y vivía durante muchos años. Este hombre ha sido, todo el mundo intentaba asesinarlo, ¿no? Todo el mundo, o sea, árabes, israelíes, americanos, todo el mundo. Y de hecho al final parece que lo consiguieron, ¿no? Porque parece que ha muerto envenenado, ¿no? Entonces, pues dormía cada noche en un sitio distinto y además no daba la mano a nadie por si le asesinaban por contacto y tal. A mí me parecía un personaje fascinante por ese ser un ave fénix que había conseguido renacer tantas veces de tantas muertes reales como bombardeos, pero también de muertes políticas, ¿no? Había renacido 1000 veces y tal. Y yo había visto, tardé un año en que me concedieran la entrevista y me lo había leído todo lo que le habían hecho las entrevistas, incluso Falachi, ¿no? Lauriana Falachi, eran todas malísimas, 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 en las que el tipo no decía nada y yo decía, pero si es un tipo fascinante. Y ahí tuve, Tere, uno de mis pocos momentos de soberbia. Dije, yo voy a conseguir una entrevista estupenda, esto qué mal lo han hecho todos, ¿no? Entonces fuimos, el fotógrafo y yo, por fin nos la concedieron, fuimos a Túnez, nos tuvimos que quedar en stand-by porque no sabías cuándo te llamaban, nos pasamos una semana encerrados en las habitaciones del hotel. Una noche nos llamaron a las 4 de la mañana, te despertan, corre, corre, una mujer angustiada, bajamos, nos llevan corriendo, la mujer casi llorando, joven, angustiadísima. Es que habéis tardado 2 minutos en bajar, ¿no? Atravesamos Túnez todo de noche, llegamos a un sitio, a una casa, y estaba este hombre siendo entrevistado por un suizo o algo así, por un periodista suizo, al que inmediatamente empezó a gritar y echó. Todo esto rodeado por gente con los Kalashnikov, te miraban hasta en las caries antes de entrar, tal cual. Y entonces, pues me dice, ya ver, yo usted y tal. Y yo digo, no, yo tengo tiene que ser larga, 2 minutos no puede ser y tal. Y dice, bueno, pues otro día, total, otra vez al hotel, otra vez a esperar, otro día que nos vuelven a llamar, nos llevan a otro sitio, a las 4 de la mañana, llega el hombre y empiezo a hacerle ya la entrevista. Vi muchas cosas muy falsas, ¿no? El terror que le tenía todo el mundo de sus propios seguidores, terror como esa mujer, el fingimiento que él hacía de los gestos, ¿no? Pues le vi por el quicio de la puerta, fingía como que trabajaba cuando nos hizo pasar para parecer muy ocupado. Empecé a hacerle preguntas sensatas y él no me contestaba solamente doctrina, o sea, como si fuera un panfleto.
le volvías a repreguntar, soltaba doctrina y a la cuarta repregunta me echó igual que al suizo, ¿no? Entonces, Pero a ver, Rosa, ¿no te daba miedo? O sea, tú tenías en no, bueno, esa yo época tenía, no, no me daban, ¿cómo me va a dar miedo? No, no, no da miedo intelectual, da miedo social, o sea, a mí no me va a pasar absolutamente nada, evidentemente, aunque esa gente, pues claro, están con los fusiles, están nerviosos todos los de alrededor y tal, pero lo que te daba era, te sobrecogía, yo tuve la sensación, yo era muy pro-Palestina y lo soy también, o sea, pero vamos, ese hombre tuve la sensación de que era un... que era uno de los grandes monstruos de la historia y de hecho, además, como si estuvieras entrevistando a Stalin, te quiero decir, y de hecho, además, cuando fue a los territorios ocupados, pues fue terrorífico su comportamiento, incluso con otros palestinos que no eran los suyos, ha sido siempre un hombre oscurísimo, ¿no? Pero tengo una anécdota más graciosa todavía que fue con Khomeini. A Khomeini le entrevisté a la el ayatollah. el ayatollah Khomeini, que inició este régimen espantoso iraní de las lapidaciones, las Sí. decapitaciones y todo eso, y los ahorcamientos, pues este hombre estaba, antes de que derrocaran al Shah de Persia, cuando estaba todo el mundo luchando contra el Shah de Persia, pues este hombre a la izquierda mundial le parecía estupendo, o sea, porque la izquierda no percibió, cayó en esa trampa absurda que dice que quien se opone a alguien malo es bueno, no es verdad. Se puede oponer a alguien malo otro tipo peor, ¿no? Entonces, claro. Evidentemente, bueno, se ponía el Shah de Persia, que era un dictador, autoritario y entonces es bueno, no, horroroso, ¿no? Entonces le entrevisté y fue como la cabeza de la revuelta contra el Shah. Y entonces le entrevisté en París, en un chalet que tenía en Francia, ¿no? A 100 kilómetros de París, en donde había puesto como su sede y tal y cual, 3 días antes de que regresara a Irán. Entonces, tuve que ponerme, por supuesto, un pañuelo hasta aquí, porque no pueden ver nada. El vello de las cejas ya es pecado, ¿no? Sí, pecado. Sí. Tuve que, además, me dijeron cuando entré en la tienda donde estaba él y tal y cual, que tenía que preguntarle, que tenía que hablarle siempre con la cabeza más baja que la de Khomeini. Yo tenía que mantener mi cabeza velada más baja que la de Khomeini. Y esto era dificilísimo, Tere, porque Khomeini era un hombre anciano, muy bajito, que además estaba sentado en el suelo, en un cojín. Con lo cual, bueno, y un fundamentalista y bueno, pues tremendo, no, tremendo. integró una teocracia ahí a partir de No, eso. terrible, una teocracia absolutamente asesina. Pero lo que te quiero decir es que tuve que hacerle la entrevista prácticamente Acostada casi. tumbada sobre la alfombra. O sea, ridícula, vamos, una de las cosas más ridículas. Y cuando volví a España y me permití en la entrevista, esto era el año 78, 79, me permití cierta pequeña crítica, ¿no?, a eso, pues no te puedes imaginar la izquierda, las cartas que recibí de críticas diciendo es que ese europocentrismo que no se puede ver, el otro lado. A las 2 semanas ya había entrado en Irán y estaba ejecutando en los estadios a los oponentes. O sea que, por desgracia, qué pena que no me equivocara. Yo hubiera preferido equivocarme, verdaderamente. Oye, Rosa, no sé, leyendo Pasiones, que es un libro de Rosa que realmente les recomiendo enormemente, es sobre parejas que no sé cómo decidiste cuáles eran y cuáles no, pero siento en Pasiones y en otros de tus libros que cuando te acercas mucho y tú lo dices y ves a la gente con un microscopio, pues a veces lo que ves no es tan agradable, ¿no? No coincide tanto con la imagen que tú tenías de ellos, ¿no? Sí, bueno, lo primero me gusta hacer me encanta hacer el género biográfico. Como lectora, me encantan las biografías. Yo tengo una biblioteca personal bastante grande, como de bastantes cientos, quizás 600, 700 libros de biografía, sobre todo de escritores y de artistas y tal, y diarios, tal. Me encanta porque son como cartas de navegación de la vida, ¿no? Puedes aprender Claro. cómo otras personas han pasado por cosas que son comunes a todos, ¿no? Y me dices que cómo las escogí, simplemente porque me parecían apasionantes sus historias, porque me topé con ellas y me gustaron, porque me hablaron esas historias, ¿no? Simplemente eso. Y luego, nunca por temperamento y por profesión, porque he empezado desde tan pequeña, ¿no?, a ser periodista y a hablar pero sobre todo por temperamento, yo creo.
soy muy poco mitómana, ¿no? Esas admiraciones, esa necesidad que la gente tiene, tanta gente tiene de ídolos maravillosos e impecables. Yo no solamente no la tengo, sino que me parece aborrecible. Esa necesidad de pureza absoluta. A mí me dan la gente que parece impecable y la gente que parece purísima me da muchísimo miedo, porque como es humanamente imposible, los más puros suelen terminar siendo los más carniceros y los más asesinos, ¿no? O sea, la Los pureza más hipócritas, ¿no? las hipócritas, claro, pero la pureza mata, te quiero decir, ¿no? Entonces, esa cosa perfecta a mí me parece inhumana, ¿no? Entonces, es verdad que todos tenemos todas las contradicciones. El ser humano es esencialmente contradictorio y paradójico. Y luego, dentro de esto, y que hay que asumir esas partes de contradicción y esas partes oscuras, luego, aparte de esto, claro, hay algunos que son malísimos. Hay gente que es malísima, ¿no? Y hay gente que es muchísimo más buena, ¿no? A pesar de que tenga sus contradicciones, ¿no? Pues, por ejemplo, en la ridícula idea de no volver a verte, que habló de Marie Curie, pues incluso la maravillosa Marie Curie pues fue una mala madre. Y cómo no podía Claro. hacerlo todo bien, es que No, hubiera pero a sido... ver, espérame, no te vayas tan lejos, porque yo quiero que me cuentes, pues, de tu primer libro, que ya sé que no te gusta mucho, de No. tu primera novela, que es Crónicas del Desamor. A ver, cuéntame cómo nace la idea, cómo cambias la idea de tu editor y cómo nace entonces esta novela. Yo escribía desde pequeña y sabía que iba a escribir y que iba a publicar una novela algún día, pero tenía mucha ambición. En mi literatura, en mi ficción, siempre he sido muy ambiciosa en el sentido de exigir mucho de lo que consiga, ¿no? Y entonces, pues no me parecía nada lo suficientemente bueno, con razón, para publicar y bueno, empezaba novelas, no las terminaba. Entonces, cuando empecé en El País, de repente El País salió en el 76, tuvo un éxito enorme porque era el nuevo espejo, ¿verdad?, de la sociedad, de la nueva sociedad. Y arrastró a ese éxito a un montón de gente muy joven que trabajábamos ahí, ¿no? Yo tenía 25 años o los que fueren, 25. Entonces, un editor de una editorial entonces muy pequeña me pidió que hiciera un libro de entrevistas feministas que hablaran de la mujer en la transición política, en la transición española, ¿no? Yo dije que sí porque era colaboradora, los colaboradores siempre decimos que sí a todo. Me dieron un poquito de dinero, me lo gasté, pasaban los meses, me aburría soberanamente hacer más entrevistas de las muchas que ya hacía, así que al final les dije, mira, si queréis, si no voy a hacer este libro porque me muero de aburrimiento. Si queréis, os hago una especie de ficción, de crónica de ficción narrativa, un libro coral sobre mujeres, modelos de mujer, que en la transición. Y me dijeron, bueno, vale, pues abrimos una colección de novela, porque no tenían ni colección de novela. No más que la editorial era Debate. Imagínense nada más lo que es ahora Debate, Rosa. No tenía ni colección de novela. La novela número 1 de la colección de debates, Crónicas del Desamor. Y entonces hice ese libro que para mí, por eso lo llamé crónica, porque para mí no era una novela. Yo mi primera novela la considero la segunda, La Función Delta, porque yo nunca hubiera hecho una novela sobre una serie de mujeres que vayan contando una novela coral sobre varios tipos de mujeres en la transición. No lo hubiera hecho como novela, lo hice respondiendo a lo que me pidieron, ¿no? El caso es que no me gusta ese libro, efectivamente, me parece muy juvenil, me parece muy superficial, porque tiene mucho más del periodismo. Oye, pero un día dijiste que ese libro se había ganado la vida. O sea, porque realmente, aunque a ti no te gusta, a muchas sí nos gustó. Sí, es que yo creo que tiene mucha inmediatez y veracidad como crónica periodística. O sea, veracidad de reconocimiento de esa frescura y veracidad de reconocimiento de esa sociedad. En ese sentido es una fotografía bastante acertada de la sociedad de aquellos años. Eso sí está bien. Y esa periodística está bien. Durante años, lo que tú dices, durante años prohibí que se reeditara, porque no me gustaba, y prohibí que se reeditara, pero luego, mira, iba a todas las ferias del libro y siempre venía algún lector que decía, bueno, este libro que has escrito está bien, 10 libros después, ¿no? Pero a mí el que me gustó era la crónica y tal, se me llevaban los demonios, ¿no? Y cuando ya se cumplían 30 años de la publicación de la crónica, dije, se ha ganado la vida y la volví a reeditar.
Sí, pero no la volviste a leer. No, yo no leo nunca, no leo nunca ninguna novela pasada, son parte de la vida pasada. Pero no la volví a leer, pero un periodista de radio me dijo, pues hace poco, cuando yo ya había cumplido 60, ¿no? Me dice, ¿no has vuelto a leer, no? La crónica. Y dije, no. Y dice, pues mira, dice, la abre y dice, fulanita de tal, una anciana de 61 años. Y digo, pero imbécil esta Rosa Montero de 26 años. Oye, Rosa, cuéntame de una cosa muy interesante. En la función delta empiezas a mostrar tu interés por la ciencia, por la Sí, mecánica cuántica. Bueno, y ya llegaremos a tus novelas de ciencia ficción con una personaje que me encanta, que me muy bien, parece gracias, Tere. genial. Pero cuéntame de la función delta. ¿Cómo sale esto? Sale de mis verdaderos intereses, está muy bien observado. A mí, yo soy de letras, claro, vengo de esos sistemas educativos estúpidos que a los 14 años tienes que escoger entre letras o ciencias y no vuelves a saber nada más del otro, ¿no? Yo escribía desde pequeña, escogí letras, pero la ciencia me ha encantado siempre. He leído muchísima, leo mucha divulgación científica, me falta la base matemática porque no la estudié, pero me encanta la ciencia. Y entonces, claro, esa novela, que como digo, sí que es mi primera novela, pues sale de mis intereses. Entonces habla, no solo tiene un gran ingrediente, la función delta es una función, ¿no? de un Matemática. claro, sí, que mide fenómenos cuya intensidad tiende al infinito y cuya duración tiende a cero, ¿no? Entonces son como explosiones de una intensidad absoluta que son ínfimas. Y yo la ponía, bueno, es una gran metáfora para cualquier cosa, para la vida misma, ¿no? Somos una explosión de luz en las tinieblas, ¿no? Pero yo la ponía en ese libro como una metáfora del amor pasional, ¿no? Que es esa explosión que luego se acaba, ¿no? Que También, dura 2 meses, sí, dices tú. yo digo, sí, los amores eternos duran 2 meses. Las pasiones eternas duran más o menos 2 meses. Luego, con suerte, derivan en un afecto que se puede ir construyendo y si no, desaparecen, ¿no? Pero bueno, no solo tiene esa parte de bastante ciencia, sino que es una novela de anticipación, porque sucede, la mitad de la novela sucede en 30 años atrás, lo recuerda la protagonista mientras está en un hospital, enferma, muy enferma, y ese futuro de la protagonista era 30 años más tarde. Yo la publiqué en el año 1980. Luego la protagonista, 81, 81. 81, vale. Luego la protagonista vivía en el año 2011. Era una novela de futurista y de anticipación. Y que ya me gusta, ¿no? El género ese. Y lo terrible, Tere, es que ya he pasado ese futuro que yo me había inventado, ya lo hemos pasado, 2011. En la función delta hay dos momentos, a los 30 y a los 60 años, ¿no? Exacto. Y los 60, es decir, una mujer de 60 años que vive en 2011, y yo esto lo publiqué en 1981, recuerda una semana esencial de sus 30 años, que da coetánea esa semana a mi vida de entonces, ¿no? Y entonces tuve que imaginar muchas cosas del futuro. Y una cosa que sé que atiné increíblemente es que puse que en ese futuro casi estaba prohibido fumar en todas partes. Desgraciadamente. Claro, bueno, no, desgraciadamente no, porque es un horror, lo hemos estado hablando también. Cuando yo escribí eso, fumaba 3 paquetes al día. Durante 20 años he fumado 3 paquetes al día como una loca, adicta. Y además entonces se fumaba en los aviones, que ahora nos parece alucinante, en los cines, o sea, se fumaba en todas partes, ¿no? Y que yo tuviera la idea de que no se iba a fumar me parece como visionario. Oye, Rosa, no, es imposible porque yo les quiero decir, de veras que la capacidad de entrega, de trabajo, de un esfuerzo emocional que también existe en todas las novelas de Rosa Montero es impresionante. Pero yo quisiera que habláramos de otra novela tuya que sé que te gusta mucho y que es Bella y Oscura. Bella y Oscura, pues a mí me parece que es una historia en donde ya se ve también otra de tus pasiones, que es la magia, el misterio, Sí. las cosas pues aparentemente oscuras, pero que adquieren significado en la vida. A ver, cuéntame de Bella y Oscura, que es de 1993. Bella y Oscura para mí fue
un punto, bueno, la obra es un camino en la vida y cada novela te lleva a la siguiente. Entonces, para mí Bella y Oscura es un umbral, porque creo que es la primera vez que yo realmente escribí, a lo mejor de una manera pequeña y tal, pero escribí algo que antes no estaba escrito, radicalmente, que es a lo que aspiramos todos, a decir unas palabras nuevas, a mirar el mundo desde un lugar desde donde antes nadie lo ha visto. Entonces yo tuve esa sensación de que a lo mejor dije solamente una frase nueva, por así decirlo, ¿no? Pero pequeñita, puede que fuera pequeño, pero que era mío propio, que había construido una mirada que por primera vez me sentí dueña de una mirada propia. La pandemia, estos son... No te preocupes, la perra. Yo también tengo perros y me encantó tu foto en donde sales con tu perro. Ya, bueno, debe llamar un repartidor, no le voy a abrir, espero que no llame mucho. ¿Cómo se llama tu perro? La que grita Petra, tengo dos. Petra. Okay. Petra, ven aquí. La voy a coger, ven. Ah, nos va a presentar a Petra. A la Petra ladradora esta. ¡Ay, qué maravilla! Ay, está preciosa. Le voy a decir que lo deje dentro nada más entrar. Un momento. Claro, claro, no se preocupen. Bueno, pues déjenme contarles que Bella y Oscura es una novela de Seix Barral, de una niña, que es una niña huérfana, que de pronto es salvada, digamos, de su soledad y la llevan a vivir a un barrio pobre, y vive con una familia, pero con una familia que es muy extraña. Y ahí hay un personaje que se llama la enana, que es como pues una maga, ¿no? Estoy contando un poco Bella y Oscura. Sí. Perfecto, has cogido como las actrices maravillosas que llenan el gazapo del otro, muy bien. Bueno, pues ahí además, ya digo que sentí por primera vez que empezaba a tener el control de mi propio mundo estético, de mi propio mundo narrativo y expresivo. Yo creo que es una novela más bien breve, no es muy grande, pero yo creo que es la novela más poética que he hecho y la tengo mucho cariño, verdaderamente. Es cierto que La Casa de la Loca tiene realmente... La Loca de la Casa. La Loca de la Casa, pero bueno, estoy loca yo. Que La Loca de la Casa es realmente muy autobiográfica. No, La Loca de la Casa es un artefacto juguetón, es mi libro más interactivo, ¿no? En el sentido de que juego con el lector el juego de la creación, el juego sí, el juego, la perra que está adelante. Te voy a enseñar una de las mías que aquí están también para que veas. Bueno, entonces, el juego de la creación literaria, el juego de la imaginación, ¿no? Entonces el lector entra en La Loca de la Casa creyendo que está leyendo una autobiografía mía, pero llega un momento determinado de La Loca de la Casa en donde se da cuenta, por un truco que yo hago, muy evidente, sí, se da cuenta de que miento, de que estoy diciendo una mentira. Y entonces ahí el lector se pregunta, vaya, ¿y si esta mujer me ha mentido aquí? ¿En cuántas cosas más me habrá mentido? La respuesta, Tere, es en muchas, porque el libro es ficción en gran parte. O sea, las cosas más importantes. El libro, por ejemplo, la parte más importante de ese libro, el capítulo más importante de ese libro, trata en torno a la desaparición. No te preocupes. No te preocupes. Yo aquí sigo hablando de La Loca de la Casa. Bueno, pues miren, yo les voy a decir una cosa. Cuando ya estoy. En alguna de las entrevistas, en alguna de las entrevistas, Rosa, que te hicieron, tú decías que en La Loca de la Casa, pues también había como pizcas, te voy a citar, pizcas del pasado que de pronto se fueron colocando en su lugar, como si fuera un rompecabezas, que de pronto, no sé si tú has ido armando en todas tus novelas como un rompecabezas. Hablas mucho de la sobrevivencia, tienes mucho miedo a la muerte, igual que yo, igual que muchos. Todas esas piezas, ¿qué tanto has podido encajarlas, digamos, para que empieces a ver un panorama? No, lo que pasa es que tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender. Y si en los libros no aprendes algo, realmente es que lo has hecho mal. Y aprendes, es casi como, mira, los libros son sueños
sueños que se sueñan con los ojos abiertos. Nacen, los libros de ficción me refiero, ¿no? Los ensayos son Sí. otra cosa. Los libros de ficción son sueños que se sueñan con los ojos abiertos y que nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, ¿sabes? Entonces, te están contando un mensaje de tu inconsciente. Tú muchas veces no controlas lo que estás haciendo, ¿no? Y de ahí salen cosas alucinantes, ¿no? Los fantasmas del escritor. Tú siempre estás escribiendo sobre las mismas cosas, que son tus obsesiones. Intentas ponerles un poco de luz, ¿no? De repente estás escribiendo algo y descubres algo, ¿no? Y de ahí salen también los fantasmas del escritor, que son curiosos, son esos porciones, yo que sé, referencias que vas repitiendo una y otra vez en tus libros, aunque no sepas siquiera que lo estás haciendo, ¿no? A lo mejor tú le dices a un autor, ¿te has dado cuenta de que tus libros están llenos de barcos? Y dice, ay, no, pues no me había dado cuenta. Y tu última novela se llama El velero azul, por ejemplo. Yo me di cuenta, después de Bella y Oscura, justamente me di cuenta Sí, que mis novelas estaban llenas de enanos, porque en Bella y sí, Oscura está la enana que estabas contando, que es mágica y tal. claro. Pero es que todas mis novelas están llenas de enanos perfectos. Bueno, vamos a hablar de la que a mí me parece una de tus grandes novelas, que es El Rey Transparente, donde Así, también hay un enano. claro, sí, no, sí, es que hay todas, te digo, absolutamente todas. Además es que de alguna manera no me había dado ni cuenta y son enanos que son enanos perfectos, de estos que tienen Como un hombre en miniatura, que no y que tienen además deformidades. y que son personajes que son medio mágicos y que tienen conocimientos o sea, que son unos personajes siempre positivos y tal y cual, ¿no? Y yo no había conocido enanos en mi vida, o sea, evidentemente es algo que mi inconsciente está mandando. Y cuando me di cuenta en Bella y Oscura, esto es genial, cuando me di cuenta en Bella y Oscura que me salían los enanos por todas partes, pues pensé que ya no iba a poner más enanos, porque para eso es el inconsciente el que los pone, ¿no? Y dije, bueno, Claro. pues ha aflorado esto, me he dado cuenta de que he puesto enanos, ya no habrá más. La siguiente novela era La hija del caníbal. Escribo Sí, la novela 3 años, espera, escribo la novela durante 3 años. La publico, la rehaces, la retocas, la publicas, empiezas a hacer promoción y de repente a los 2 meses de la promoción me doy cuenta de que lo había vuelto a hacer, lo de porque la novela de la hija del caníbal está protagonizada por una mujer que se llama Lucía, que sí, que he dicho, pierde a su marido. sí, no, pero que empieza la novela y tal, y en el tercer capítulo Lucía dice, bueno, debo decir que soy una mentirosa compulsiva, que miento mucho y que he empezado mintiendo porque es una mentirosa tremenda. Dice, he dicho en el primer capítulo que soy guapa y soy del montón, que tengo los ojos grises y los tengo de color pardo. Y he dicho también que soy alta y en realidad no lo soy bajita. Bueno, soy muy bajita, tan bajita que me tengo que vestir en la zona de niños de los grandes almacenes. Así que había puesto de enana a la protagonista y no me Oye, había dado cuenta. pero déjame decirte, cuando la hija del caníbal se lleva al cine, Cecilia Roth no es enana, o No, sea, bueno, es ya todo un... pero no ¿Qué tiene te por qué. pareció la película? A ver, Me cuéntame un encantó, poco. me encantó. A mí me parece que yo creo que las películas, las novelas que se llevan al cine no tienen que ser respetadas en ese sentido como religioso, porque ¿qué es respetar una novela? ¿Es hacer cromos de esa novela? A mí lo que me interesa de una película que se haga sobre una obra mía es que el autor o la autora de esa película haga una buena película, una buena obra y que además haga su propia obra a partir de lo mío. La cultura es un palimpsesto, ¿no? Vamos engranándonos unos con otros. Entonces, a mí me parece que Serrano hizo una de sus novelas de estas, Mexicano, mexicano. claro, mexicano, y hizo una de sus películas. Él hace muy bien esas comedias agridulces y melancólicas, románticas, y le salió eso, que es lo que es su toque. Entonces, pues partió de mi novela, e hizo eso, me parece genial. No era mi libro, pero a mí me gustó mucho, me parece que estaba muy bien. Pero te quiero decir que la persistencia de toda esa oscuridad que está en tus libros va emergiendo y tienes que ir aprendiendo, ¿no? Evidentemente. En La loca de la casa lo que aprendí es que, por ejemplo, puse que tenía una hermana gemela en La loca de la casa. Y No que tengo no, ninguna hermana. no No, tienes un hermano, nada un hermano y nada más. Y en La loca de la casa dije que
el capítulo central de La loca la casa dice que mi hermana gemela desapareció durante 3 días en nuestra infancia y que nunca se supo y que es el gran secreto de la familia. Y entonces, al finalizar ese capítulo, lo finalicé diciendo, quizá uno escribe, se hace escritor para intentar poner palabras en los grandes silencios de la infancia. Y ahí es cuando descubres cosas, porque eso a lo mejor sí que me lo puedo aplicar a mí. Claro. O sea, descubres cosas de una manera que el libro te lleva por otro lado, no autobiográficamente, lo descubres simbólicamente, lo descubres metafóricamente. Pero a ver, Rosa, el otro día también me enteré, preparando esta plática que íbamos a tener, pues que, por ejemplo, esta leyenda del Caballero de la Rosa Así. también es falsa. Pero, a ver, cuéntanos cómo se te ocurre y cómo la metes, además siendo una mujer, perdón que te lo diga, pero me pareces muy obsesiva en tu trabajo. Que me gustaría también que nos contaras, te pregunto muchas cosas a la vez que no se debe Sí, hacer, pero me atropello. Espérame, cuéntame cómo haces una novela, esto de la preparación, de los cuadernitos, de luego hacer un gran organigrama, me parece fascinante. Cuéntanos. Tere, no se puede hacer una novela, no se puede ser novelista sin ser obsesivo, porque es un trabajo lentísimo, es un trabajo de picar piedra, es como tienes que tener para ser novelista la tenacidad de la estalactita, tienes que ser un corredor de larga distancia, día tras día, durante, yo qué sé, 3 años estar ahí persiguiendo una cosa que es un delirio, porque es una historia que te estás inventando, unos señores que no existen, una casa que no existe, ¿entiendes? Tienes Claro. que ser obsesivo y meterte en ese delirio y picar piedra, picar piedra, picar piedra. Entonces, cada escritor tiene su método y además cuando yo doy clase de escritura creativa siempre digo que es muy importante que cada uno encuentre su manera de hacer las novelas, ¿no? Porque esa construcción lenta y tenaz. Yo en concreto mi método es que primero nace el huevecillo, que yo no escojo las historias me escogen a mí. Como dicen muchos expertos, que lo sabes, dicen que los novelistas somos gente que no hemos terminado de madurar y que seguimos teniendo como esa cabeza imaginativa loca de los niños y que va sola, ¿no? Y se te van ocurriendo cosas, ves un perro por la calle y piensas que es un dragón, se te van ocurriendo cosas todo el rato, ¿no? Entonces, el 999 por 1000 de las cosas que se te ocurren, que a mi cabeza se le ocurren cosas todo el rato, no van a ningún lado, cruzan tu cabeza como un cometa y desaparecen en la negrura. Pero de repente una de esas imágenes se te enciende en la cabeza y te emociona tanto, no sabes por qué. Te turba tanto, no sabes por qué. Te digo, como los sueños de la noche, ¿no? Con la misma autonomía de los sueños de la noche, que no te cabe en el pecho y te dices, yo esto tengo que contarlo, tengo que compartirlo, y ahí nace una novela. Entonces yo a esa imagen que es germinal, yo le llamo el huevecillo. Entonces empiezo a tomar notas en cuadernos, con pluma, eso es maniático también, en papel liso, sin rayar, y cuadernos preciosos. Empiezo a tomar nota y empiezo a desarrollar durante 1 año o año y medio la novela. Entonces vas tomando notas, los personajes aparecen, te fijas en esa imagen, vuelves a mirar y va creciendo como un arbolito muy orgánicamente, ¿no? Los personajes empiezan a contarte su historia, oyes sus voces, tal. Ya para mí la estructura, soy una escritora muy arquitectónica, la estructura me es muy importante y por eso al final de esa época, de esa etapa primera de año y medio, cojo grandes cartulinas de colores, lo de los colores da igual, pero la papelería me gusta, ¿no? Me gusta. Entonces, y hago organigramas de la novela. Entonces, hago organigramas de los personajes, de los ingredientes de la novela, de todos los datos, y luego hago un montón de combinaciones, casi como con rompecabezas, que es fascinante, con los capítulos, con los ingredientes, cómo voy colocando los capítulos. A lo mejor muevo los capítulos y hago combinaciones de capítulos, una docena de combinaciones, ¿no? Y cuando ya llego a la estructura concreta y sé que va a tener 48 capítulos y lo que va a pasar en cada capítulo, me siento al ordenador y me paso otro año, o año y medio, escribiendo. Y al final de ese año, año y medio, en vez de 48 tiene 56 capítulos, uno de los personajes ha crecido muchísimo o se ha muerto. Entonces, quiero decir que es una criatura viva hasta el final la novela y eso es fascinante porque eso lo hace como mucho más interesante, ¿no? Bueno, ahora, una novela tan complicada de hacer, de escribir como El Rey Transparente, ¿cómo surge, Rosa? Es una novela en donde es en presente continuo, creo que se dice. O sea, Sí. todo va pasando como de veras va pasando. Yo Pero, creo, ¿por qué ese desafío verdaderamente monumental para hacerlo? sí,
Creo que es mi novela, sin duda es mi novela más ambiciosa y estoy muy orgullosa de ella. Me costó mucho, es la novela que más tiempo he estado preparando, ¿no? Mientras hacía otras novelas, pero esa novela habrá estado en mi cabeza 10 años, ¿eh? Entre tomar notas, 10 años fácil. Y la verdad es que lo mismo, yo no escogí, sucede, Historia del Rey Transparente sucede para la gente que no lo sabe, sucede en el siglo XII, ¿no? Y yo no escogí en ningún momento hacer una novela de época. Yo no dije, voy a hacer una novela medieval, para nada. Porque como te digo, tú no escoges las historias te escogen a ti. Pero sí te gusta mucho todo lo que tiene que ver con la Edad Media, Rosa. Ahí hay algo también. Me encanta, claro, pero te voy a decir por qué surge. O sea, sí. Como te digo, nace del inconsciente, o sea que tienes que nutrir ese inconsciente antes, ¿no? Pero te cuento el huevecillo del Rey Transparente. Un día, una de esas imaginaciones locas se me ocurre, se me enciende la cabeza y veo a un grupo, 3, 2, 3, 4, no sé, al principio en esos huevecillos no ves claro, ¿no? Campesinos arando una tierra con un sol de justicia, una tierra llena de piedras y reseca, un calor tremendo y están arando sin animal, es decir, uno va atado con cinchas y tal y está empujando la reja y tiran de la reja y bueno, verdaderamente un trabajo bestial, ¿no? Entonces esos campesinos están blasfemando, sudando y hechos polvo. Y en el campo de al lado, yo es como si estuviera en medio y además son visiones como sueños con los ojos abiertos, muy plásticas. Y yo es como si estuviera en el lindero, ¿no? Aquí el campo de los campesinos y en el campo de al lado vi 400 guerreros armados con armadura medieval matándose los unos a los otros, dándose mandoblazos en una batalla, con los caballos relinchando heridos, con estás ahí, hueles la peste de las vísceras expuestas, el chirrear de los mandobles contra las armaduras, los alaridos, ¿no? De furia o de dolor. Estás ahí. Entonces, eso me emocionó muchísimo esa visión. Y ahí me di cuenta de que se trataba de una novela de época, de una novela medieval, porque estaban vestidos con armaduras. Claro. O sea, no tenía más remedio que ser medieval, ¿entiendes? Y en medio de todo este trabajo de investigación, ¿cómo metes a lo largo de esta novela en donde salen tantos personajes? Dos preguntas sobre esta novela. ¿Cómo metes esto del Caballero de la Rosa? Y al final, ¿por qué decides que no los puedes matar a todos? A todos los personajes. O sea, ¿qué pasa? ¿Se vale el final feliz? Eso es Mira, un poco la gente lo que no lo haya leído no se va a enterar, pero bueno, de todas maneras te quería decir que no es que la investigación la haya primero, no es que la haya hecho después la investigación, es al contrario. ¿Por qué se me ocurrió a mí esa escena, esa imagen de 400 guerreros matándose? Pues porque llevaba, supongo que a ti te pasará igual y a muchos de los que nos están viendo, ¿no? Lectores voraces, que de repente coges un tema o un autor o un grupo de autores y los machacas, ¿no? Entonces yo me pasé como 2 años leyendo muchísima literatura medieval, pero historia de historiadores, que es lo que me gusta, ¿no? De Jacques Le Goff o Duby, ¿no? Los grandes historiadores medievalistas franceses, o Barbara Tuchman, que también no es francesa, pero es buenísima, y también leyendo autores medievales como María de Francia, los Lais de María de Francia, o Chrétien de Troyes, ¿no? que tienen textos bellísimos. Y estaba totalmente inmersa como lectora en ese mundo y porque estaba en ese hábitat, obviamente, y llevaba 2 años leyendo tanto, es por lo que se me ocurrió esa imagen. Entonces, la documentación ya estaba de antes. Claro que me tuve que volver a releer todos los libros para tomar notas, porque no es lo mismo leer por placer que para trabajar, pero bueno, digamos que la documentación estaba de antes. Eso por un lado. Entonces, lo de la historia del Caballero de la Rosa y tal, eso yo lo hago todo el rato en mis libros, porque yo creo, sí, no, todo el rato, yo creo que la realidad y la ficción tienen unas fronteras muy porosas, muy... en la realidad hay mucha ficción y en la ficción hay mucha realidad. ¿Y qué es lo que es realidad y qué es lo que es ficción? Para mí se me confunde muchas veces. Para que te hagas una idea, cuando pasa mucho tiempo de un recuerdo, pongamos, pasa 20 años de un recuerdo mío, en realidad muchas veces no sé si lo he vivido, si lo he soñado, si me lo han contado, si lo he escrito. Y todo tiene la misma
la misma veracidad para mí, ¿sabes? O sea que la realidad y la fantasía y la ficción se mezclan. Y entonces me gusta mucho hacer juegos con esa frontera borrosa de la realidad y tal. Y, por ejemplo, pues me invento personajes me invento cuentos en esta novela también, cuentos de Borges que no existen, me invento, bueno, esa es en El corazón del tártano, ¿no? Me invento cuentos de Borges que no existen, intelectuales que existen, pero digo que han hecho cosas que no existen. Aquí le adjudico a Chrétien de Troyes una historia que es mentira, Chrétien de Troyes sí existe, pero esas mezclas, ¿no? Oye, Y me divierte mucho hacerlo. quiero que me cuentes, por favor, Rosa, y no quiero que nos vayamos sin que me cuentes, eh, eh, ¿qué pasa con estas coincidencias que de pronto se dan cuando estás escribiendo una novela? Cuéntanos la coincidencia de esta malla metálica que Sí. de pronto te atoras, ¿verdad? Y dices, no puedo seguir escribiendo porque no sé cómo se llama, ¿sí? Y también en el corazón del tártaro, también llegas un día al dentista. Cuéntanos esto, ¿no? Bueno, hay Porque coincidencias mayores más que la del corazón. Pues esto es de Historia del Rey Transparente. Cuando os decía que la novela luego va creciendo orgánicamente como un arbolito, pues después de imaginar esa escena, pues me fijé y dije, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Yo digo, ¿cuántos campesinos hay? ¿3, 4? No, son 3. Es un padre y un hijo y una hija. Y además la hija tiene 15 años. Y además son siervos de la gleba, como esclavos del Señor. Y además está en una guerra. Entonces, obviamente, iba a venir el señor y se va a llevar al padre y al hermano a la guerra y se va a quedar ella con 15 años sola. Y entonces, para salvarse, para protegerse en ese mundo incendiado por la violencia, esta chica de 15 años va a entrar por la noche a ese campo que hemos visto en donde se están matando, porque entonces en el siglo XII las batallas empezaban al amanecer y al atardecer se interrumpían y volvían a empezar al amanecer. Entonces por la noche esa mujer, esa chica, va a entrar a este campo y va a buscar un guerrero de su tamaño y va a pelarlo de la armadura y se lo va a vestir para disfrazarse de hombre para no estar sola y tan a merced de la bestialidad, claro, ¿no? Entonces, esta novela la publiqué, no me acuerdo en qué año, pero no había internet, vamos, prácticamente había poquísimo, desde luego no había Google. no, claro que no, Y entonces los datos eran muy difíciles, los datos para encontrar un dato era difícil. claro. Entonces entra en mi novela, está la escena, es luna llena, toda la luna llena y muestra los caballos engaravitados, los muertos, ella entra, se arrastra por ahí, busca un chaval, un guerrero de su tamaño y empieza a pelarle, le quita los guanteletes, le quita el casco, le quita la cofia, que es lo que está debajo del casco, y yo lo voy nombrando a medida que ella va pelando al muerto, ¿no? De su ropa de hierro, ¿no? Va pelando al muerto de su ropa de hierro y yo muy metida yo en esa escena, ¿no? Ya digo, con la luna y tal. Y entonces de repente le va a quitar esa especie, nosotros en España llamamos verdugo, que es como como un gorro, como una media hasta aquí, Sí, ¿no? Que te deja la cara abierta así, que puede ser de lana para el invierno y tal, pero en aquella época, en las armaduras del siglo XII, porque además las armaduras cambian, las del XIII no son como las del XII, cambian muchísimo. En las armaduras del siglo XII había esa pieza que dejaba la cara libre y que se metía hasta aquí, que era como una de malla de hierro, ¿no? Cuando le va a quitar eso, me doy cuenta de que no sé el nombre de esa maldita pieza. Entonces yo digo, ay Dios mío, ¿y ahora cómo puedo encontrar el nombre de esta pieza? Era imposible, porque ya te digo que no San Google pues no existía. Y claro, claro. tenía que encontrar el nombre de esa maldita pieza de la armadura del siglo XII, insisto, la del XIII no sirve, la del XI tampoco, del siglo XII. No, Entonces, no, y sin Google era una hazaña, ¿no? no, y una hazaña, yo pensando, tengo que a ver si localizo un historiador, pero claro, esto me sacó de la novela, yo no pude seguir, porque realmente me sacó de mi escena, de mi noche con la luna, de mi noche con los muertos, me sacó de la novela, empecé a caminar por la casa desesperada, ¿no? Intentando, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo tenía estaba suscrita a 2 revistas de historia, Historia 16 y Historia y Vida. Y estaba suscrita porque me encanta la historia y tal. Pero como soy un desorden total, llevaba muchos años suscrita, pues nunca las he puesto colocadas. Estaban distribuidas por mi casa, por armarios, yo qué sé, revueltas. Y yo recordaba que hacía
algunos años había salido un reportaje de armaduras, pero no sabía si era del 12 y tal, y digo, ¿y cómo voy a encontrar esa revista? Estará debajo de una cama, yo qué sé, ¿no? Entonces, desesperada, empiezo a dar vueltas por la casa, llego y me tumbo en la cama, así encima de la cama, y agarro la última revista de Historia 16, que me había llegado, eran mensuales, me acababa de llegar. La agarro, hago así, abro, y me encuentro abriendo un reportaje sobre las piezas de la armadura medieval del siglo XII y con un dibujo y todo, y ponían las piezas, que el nombre con cada nombre se llama almófar. Se llama almófar, esa maldita pieza. Oye, pero te quiero Venga, decir que existe el dios de los... esto es algo, pues que en psicología, y tú lo debes de saber, se llama sincronicidad junguiana. O sea, todos Sí, estamos conectados. Ahora, sí. cuéntanos lo de, yo Lo dice recuerdo, Sheldrake también, hay otras teorías, otros biólogos que también sostienen eso. Pero yo creo también, por otro lado, que probablemente, aún así, yo probablemente había, cuando me llegó, lo ojeé y vi sin registrar que estaba esa cosa de la armadura, y entonces por eso incluso lo abrí por su momento. Eso pienso que pudo pasar. Pero eso no explica que justo el número de ese mes claro, tuviera ese reportaje, ¿no? Entonces... Es increíble, pero bueno, ahí hay coincidencias tremendas. Alguna más grande que esa que dices del corazón del tártaro y que va a ser más clara. Mira, en Instrucciones para salvar el mundo, otra novela mía, sí, está protagonizada por un hombre, por un taxista de 45 años, que empieza la novela volviendo del cementerio porque se le había muerto su mujer, viudo. sí, muy rápidamente de un cáncer tremendo. Y entonces la novela es pues la travesía de esa larga noche del duelo hasta que sale a la luz, realmente, y esa es la novela, ¿no? Bueno, yo publiqué esta novela en mayo de 2008 y en julio de 2008 le diagnosticaron el cáncer a mi pareja y duró 10 meses. Entonces yo escribí una novela que era mi historia, 3 años antes. Y cuando además terminó esa historia, esto es tremendo, ¿no? Cuando se murió y tal, yo me dije, y lo supe porque, claro, yo me metí en la cabeza de ese personaje para saber lo que era ese duelo, para intentar saber, para intentar hacer, y hice esa travesía con él, porque tú vives dentro de tus personajes, vives de verdad, ¿no? Y dije, realmente atiné con lo que era el duelo, con lo que era esto, y me quedé bastante satisfecha porque yo creo que atiné en un 97%. Había cosas que no, pero sí. Oye, Rosa, tocas un tema que a mí también me parece, pues que está lleno de cosas raras que te pasaron y que me pasaron a mí también, si me permites. De pronto, después de que quedas viuda, te mandan un manuscrito muy chiquito de 29 páginas de Marie Curie y tú estás viviendo el duelo por tu esposo, más o menos, ¿no? Entiendo. Cuéntame No, un poco de no, cómo realmente no. surge. Mira, a mí no me gusta Estamos hablando de la ridícula la idea de no referencia. volverte a ver. Sí, Otra novela de Rosa. sí, bueno, no es una novela, ese es un Es libro un, raro, sí, como sí, un medio ensayo, medio biografía, medio un libro raro. Realmente a mí no me gusta nada, no es mi relación con la literatura hacer, escribir muy pegada a lo biográfico a lo autobiográfico. No me sale, no es mi relación. Como te digo, tengo que digerir las cosas, que se metan y que luego sea el inconsciente el que lo rebote convertido en otra cosa, en una metáfora, en un símbolo, ¿sabes? Y esa es mi relación con la literatura, tengo que pasarlo por otro lado. Cuando se murió mi pareja, mis amigos que saben que para mí la literatura es esencial, que es realmente mi manera de sostenerme. Y escribir ficción para mí es como un esqueleto exógeno que me mantiene en pie, realmente es estructurante y me salva la vida. Pues entonces, cuando se murió mi pareja, pues me dijeron todos, ¿por qué no escribes? Escribe de esto, haz un libro de duelo. A mí como lectora me encantan los libros de duelo, hay libros, los buenos, hay libros de duelo maravillosos, como por ejemplo uno de la colombiana Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, que escribió a la muerte de su hijo, que se suicidó, que es un libro que os recomiendo, Lo que no tiene nombre, de la Piedad Bonet, colombiana. Maravilloso libro, ¿no? Leerlo me lo voy gusta. a buscar. No, no, de verdad, maravilloso. Bueno, pero no me sale a mí. Así que les dije a mis amigos, no, no, es que yo no puedo escribir porque no es mi relación con la literatura. No es mi relación. Entonces pasaron 2 años, Tere, que los 2 primeros años son los 2 años de la gran travesía del duelo, de media. Así es. Luego ya estás en otro lugar, empiezas a estar en otro lugar, aunque
aunque siempre llevas ese agujero, tienes que reconstruirte en otro lado, pero donde está la travesía del desfiladero realmente son 2 años. Y hasta que no lo pasé, realmente no se me pudo ni ocurrir escribir de ello. Y ahí en ese momento me mandó por casualidad, efectivamente, mi editora, el diario de duelo de Marie Curie, que ese sí que es un diario de duelo, es un grito, un aullido de dolor escrito en los meses siguientes de la muerte de Pierre Curie, que su marido salió a la calle y le atropelló un coche. Y me dijo que quería que le hiciera un prólogo para son 29 páginas nada más, para unos libritos que tiene muy pequeños. Pero claro, yo leí eso y de repente estalló en mi cabeza el libro de la ridícula idea de no volver a verte, porque me di cuenta de que yo llevaba los últimos años, pues después de la muerte de tu pareja y por la edad y todo, pues es como en una de esas mesetas de la vida a las que llegas, que de repente empiezas a cuestionarte, estoy viviendo de la manera en que quiero vivir, de cosas esenciales, ¿no? ¿Qué es lo que deseo en la vida? ¿Cuál es mi relación con los otros? ¿Cuál es mi relación con los hombres? ¿Con el amor? ¿Cuál es mi relación con la muerte? Todo, ¿no? Entonces, pues me di cuenta al leer ese diario que Marie Curie era muchísimo más poliédrica y enorme que la Marie Curie oficial tan seria y tan seca, al contrario, que tenía esa cosa animal y esa pasión enloquecida, ¿no? Y de un personaje mucho más interesante, con toda esa humanidad, ¿no? Claro. Y pensé que podría rebotar en ella, de alguna manera, todas esas reflexiones esenciales para tantos de nosotros, para intentar aprender a vivir mejor, aprender a conquistar un poco más de serenidad, aprender a perderle un poco de miedo a la muerte, aprender a vivir el momento, ¿no? Así que es un libro sobre la vida y sobre aprender a vivir más felizmente y más plenamente. Pero claro, para aprender a vivir más felizmente y más plenamente, tienes antes que llegar a un acuerdo con la muerte propia, con la muerte de los seres queridos. Por eso también habla de duelo y habla del duelo de su marido y habla del duelo mío. Pero yo para ese momento ya podía hablar del duelo de mi duelo con Pablo, no hablando de mi duelo con Pablo, sino hablando del duelo de todos. O esa es la sensación que yo tenía, ¿sabes? No con el corazón tártaro, que ahí sí estabas en medio de la enfermedad y de la pérdida, ¿no? No, no, el corazón del tártaro, no. ¿No? No, no. Yo escribí cuando estaba Pablo enfermo, estaba escribiendo la primera novela de Bruna Husky, mi primera novela de ciencia ficción. Bueno, y a ver, y ahí sí llegamos a algo súper interesante. Tienes ya varias novelas de Bruna Husky, que es un 3. personajazo, Qué bien. que es una clon, ¿verdad? Es un clon humano que ha sido... las novelas llevan 10 años saliendo, la primera salió hace 10 años, entonces suceden al principio, dentro de 100 años, en el año 2109, En Madrid. en Madrid, sí, y ahora ya dentro de 90 años, porque ha pasado el tiempo, ¿no? Pero bueno, y es un clon humano cuya gestación ha sido acelerada, maduración acelerada por los ingenieros genéticos, y entonces pues son una serie de clones, los usan también pues, para el trabajo y esas cosas, y entonces durante 12 meses son criados en tanques y ahí llegan a una edad biológica de 25 años y ahí los activan y viven 10 años hasta los 35 biológicos y ahí tienen un proceso degenerativo radical que dura una semana y se mueren. Y por eso saben cuándo se van a morir y no pueden olvidarse de que son mortales, ¿no? Oye, Rosa, qué papel juega Blade Runner en todo esto? Los replicantes. Relativo, porque, bueno, mi primera novela de Bruna Husky la llamé Lágrimas en la lluvia como para honrar a Blade Sí, Runner, pero el vamos, monólogo final de Blade Runner. exacto, pero lo que yo hice en realidad fue revisitar, lo que quería era regalarme un mundo propio, ¿no? Yo creo que todos los novelistas tenemos el deseo de crear un mundo propio, que es una cosa maravillosa, un mundo que puedas visitar, en el que puedas habitar, que puedas volver, ¿no? En varias novelas con personajes estables y tal. Y entonces pensé en hacer una novela de ciencia ficción y en cuanto que decidí eso, hacer una serie de novelas de ciencia ficción, pues pensé en revisitar un mito contemporáneo que es el de Philip K. Dick, que es el autor que sabes que Sí, escribió la novela corta que es la base de Blade Runner, ¿no? Y Philip K. Dick tuvo una idea genial que es hablar de unos seres que no son clones, en el caso de Philip K. Dick, son realmente como robots orgánicos. cyborgs. Sí, que saben que van a morir
cuándo van a morir y por lo tanto no se pueden olvidar de que son mortales, que eso es perfecto, es poderoso y también que tienen memorias artificiales. Y este mito de ese ser que sabe cuándo va a morir y que tiene memoria artificial, pues es un mito contemporáneo muy poderoso que yo he revisitado en esta novela, como cuando revisitas el mito de Edipo, por ejemplo, Claro. ¿no? Pero nada más que es eso, o sea, no hay parecido ni en el mundo, ni en los nestos, ni nada, pero bueno, ya eso es bastante. Y usé eso porque trata de dos temas que yo trato en todas mis novelas, que es la obsesión por la muerte y el paso del tiempo, y la obsesión también por comprender que la memoria es un cuento, la memoria humana en realidad creemos que es real, pero en realidad es una narración que nos hacemos y que además vamos cambiando. Es una narración en construcción. Lo que yo hoy recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años, ¿no? Claro, Y ni yo lo que recuerda tu hermano. a eso, yo hablo con mi hermano a veces, hablo con él de cosas que hemos vivido los dos de niños, ¿no? Y nos terminamos enfadando porque es que los padres de mi hermano no son mis padres, en Claro. absoluto, vamos, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, porque cada uno ha inventado ese cuento, ¿no? Oye, Rosa, no puedo dejar de platicar contigo hoy, ya estamos terminando, te agradecemos muchísimo toda tu energía, tu Mi capacidad de perra, el que ha comunicar. venido a llamar a la No puerta. importa, pero yo mientras cuento tus novelas en lo que tú te paras a calmar a la perra. Mira, no quiero dejar de hablar de tu más reciente novela, de La Buena Suerte, eh, Sí, que es una novela que cuando yo la empecé a leer, pues no entendía yo prácticamente nada, o sea, claro, sí, es así. nada, o sea, yo decía, pero ¿qué es esto? Pero sí te voy a decir una cosa, léanla a las personas que nos están escuchando, es de Alfaguara de este año. Léanla porque yo creo que todos hemos tenido un poco, Rosa, esa fantasía de pronto subirnos en un tren y empezar en otro lado. A ver, Sí. cuéntame eso. No, la buena suerte es que es una novela que en realidad es como es un thriller existencial, es un enigma, es una novela de misterio que justamente parte de una situación al principio que no comprendes a ese hombre, por qué hace lo que Sí, hace. y Y te es picas muchísimo, o sea, mucho para saber qué pasa, para saber qué pasa, claro. por qué lo hace, ¿no? Y además está hecha, como te digo que las estructuras me interesan como un cubo de Rubik, ¿no? Entonces das cada Sí. vuelta, de repente te crees que ya has sabido el porqué y te das cuenta que te han engañado y no es verdad. Todos los personajes tienen un misterio, todos los personajes mienten, ¿no? Y la novela empieza con un hombre como de mediana edad, bien vestido, que va en un tren de alta velocidad de Madrid a No, y Málaga. guapo, me sorprendió mucho que era guapo, muy guapo. Guapo, bastante guapo, va de Madrid a Málaga y que de repente va ensimismado en su ordenador y de repente el tren se para en un sitio raro, levanta la cabeza y ve por la ventanilla del tren el paisaje más feo que te puedas imaginar, el más feo del mundo, ¿no? Un paisaje urbano decadente, hay 3 vías y pegadas a las vías justo hay un balconcito corroído, con todo oxidado, con una bombona rota de gas pegado justo a las vías y tiene un cartel escrito a mano en un cartón que dice se vende, ¿no? Entonces es como el ejemplo del fracaso. ¿Quién va a comprar ese piso sobre las vías espantoso? ¿No? Es como el piso más feo del universo, ¿no? Entonces este tipo lo mira y se baja. Él va a Málaga, pero se baja en la siguiente estación, vuelve, regresa a ese pueblo, compra ese piso, se mete ahí, se queda ahí y no llega nunca a destino, desaparece, ¿no? ¿Por qué hace eso? ¿Quién quiere elegir el infierno urbano, el piso más feo del mundo? Bueno, para saber por qué hay que leer la novela, ¿no? Pero es una historia de redención y yo creo que es mi libro más luminoso. Sí, Y es realmente, y lo es por la coprotagonista que se llama Raluca, que de repente empezó a crecer como personaje, entró en la novela como un elefante al trote y está llena de luz y de alegría. Y la alegría no es la felicidad, la alegría es esa virtud, ¿verdad? Animal que hace que todas tus células se regocijen de estar vivas, ¿no? Entonces ella tiene esos raudales y les salva, les llena de luz los abismos y les salva a todos, ¿no? Y este hombre, por otro lado, pues quizá huya de alguien, quizá huya de sí mismo, efectivamente, puede haber perseguidores, en realidad no es un thriller tradicional, pero hay policías, hay delitos, hay delincuentes, pero es un thriller existencial, ¿no? Emocional y existencial. oye, Rosa, Pero lo que le ha pasado, perdóname, lo que le ha pasado es que
ha vivido un apocalipsis personal. A este hombre se le ha caído la vida, se le ha hundido la vida. Y cuando se baja del tren, se baja de su vida. Y ve pasar la vida por delante, los trenes que le pasan, y a partir de esa nada tiene que reconstruirse, ¿no? Y lo consigue. Y tiene un final feliz. Sí, por eso te Yo digo, te lo consigue. preguntaba al principio, ¿se vale el final feliz? Pero completamente, porque no es un final feliz al uso, es decir, es el final de saber, todos mis finales lo que son, no son esperanzadores, o sea, no son finales felices cerrados, porque eso no existe, son finales en los que yo creo. Yo creo que realmente es una novela esta sobre el bien y el mal, pero Claro. creo que el bien gana sobre el mal, aunque el mal nos resulte tan aterrador y nos pegue esos mordiscos y a veces lleve a esos vértigos de destrucción a la sociedad, ¿no? Pero a pesar de eso, mira, el hecho mismo de que el mal sin sentido, el mal ese aterrador y brutal, nos enloquezca tanto, el hecho de que todas esas noticias espantosas se pongan en primera de los periódicos, abran los telediarios, indica ese shock que nos produce el mal, indica que los seres humanos estamos construidos mucho más para el bien que para el mal. Entonces, el bien gana al mal. Y bueno, lo que le pasa a mi personaje es que consigue reconstruirse. Y luego lo que haga con su vida, ya veremos, pero consigue reconstruirse. Rosa Montero, de verdad ha sido un privilegio platicar contigo el día de hoy. Hay una frase tuya que me gusta mucho: la suerte solo es buena si decidimos que lo sea. Y yo realmente he tenido mucha suerte el día de hoy de poder conversar contigo y conocerte más y disfrutarte mucho. De verdad, muchas gracias, Rosa. Y compren su libro de Alfaguara, La Buena Suerte, y compren El Rey Transparente, y compren Pasiones, y compren un libro del que ya no nos dio tiempo de hablar, que es Dictadoras, que es un libro fantástico de una serie que hizo Rosa en Argentina. Es el volcado de la serie nada más, o sea que realmente no lo escribí yo, está coescrito. Pero, Tere, esto no es más que el principio de una amistad, como diría. Tenemos que hablar, ¿eh? Tenemos que hablar, a ver si conseguimos hablar en persona y largo y tendido un día de estos. Claro que sí, Rosa, claro que sí. Tú contabas que en 1348, cuando la peste negra, se tardaron como siglo y medio en volver a estar bien. Espero que ahora con el COVID nos tardemos menos de siglo y medio y tenga yo el gran gusto de conocerte en persona, pero de veras un privilegio esta plática. Muchas gracias. Gracias. Salvador, besos a todos. Muchos besos. Muchísimas gracias. Ha sido una verdadera delicia esta plática. Ha sido un privilegio tener la experiencia y la capacidad de la maestra Tere, combinada con el genio de alguien como Rosa Montero desde Madrid. Ha sido realmente una plática tan espontánea y bueno, pues queremos invitarlos. Esta es la primera actividad de este encuentro. Es muy sencillo que sigan acompañándonos en actividades de este tipo. Las redes sociales son las de la Secretaría de Cultura de Coahuila, pero también a través de la plataforma, y esto es importante, estas actividades, además de difundir la obra, tienen como interés pues también fortalecer la adquisición del libro. Si los que nos están mirando nos pueden acompañar desde la plataforma de Caniet, es feriasdelibro.com/Coahuila, ahí pueden acceder para comprar en línea los libros de la maestra Rosa Montero. Maestra, muchas gracias. Tere, muchas gracias. Nos vemos pronto y seguramente nos veremos aquí. Ojalá. Muchas gracias. Gracias. Bye. Hasta luego. Chao.